Listo, vámonos. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo. Hoy tengo el honor de estar con el doctor Ulises Domínguez, médico veterinario zootecnista, aún en funciones, trabajando arduamente. De verdad, doctor, admiro de esa dedicación y todavía esa fortaleza y fuerza que tienes, porque eso de que andas como el pilón de Rayovac de Mérida Ensenada y el pilón como si nada. Ándale, como los anuncios. Sí, claro que sí. También de los sombreros, ¿no? Desde Mexicali hasta Yucatán, sombreros tardan. Sí. Ahora sí que así anda el doctor. Pues andamos correteando la chuleta. Correteando la chuleta, como bien decimos. Pero bien, parte del trabajo del doctor es en ganado mayor, en ganado lechero. Y pues hoy nos viene a platicar un tema muy interesante, los cuidados del becerro recién nacido. Becerra recién nacido. Sí, de los bovinos. Doctor, muchas gracias, Diego, la verdad que qué buena presentación. Me siento halagado. Sí, como dices tú, pues hay que echarle para allá, para acá, ¿no? Porque si no, pues no nos sale para las chelas. Sí, el que se mueve. Sí. Como dicen camarón que se duerme, mueres en cóctel, ¿verdad? No, pues muchas gracias, doctor, por esta invitación. Nuevamente, pues mira, aquí apoyando aquí tu proyecto. La verdad es que me encanta el proyecto que tienes de Latidos del Campo. El nombre está precioso, me gusta mucho porque, pues sí, efectivamente tenemos que apostarle al campo, a la soberanía alimentaria principalmente, de los de origen vegetal, animal e incluso hasta mineral, porque de ahí sacamos algunas vitaminas y minerales también. Así es. De esta parte de la tierra. Pero muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Con mucho gusto, adelante. Bueno, pues a la académica Angélica Aguilar por sus proyectos, le deseo que tenga éxito, que le vaya muy bien en todo lo que está haciendo. Y bueno, de colación, mi hermana Fanny es tu fan. Saludos, Fanny. Me preguntó de este Apache que dice... Es un penacho de Es un Apache. penacho. Sí. Dije, bueno, ya escuchaste, Fanny, es un penacho. O sea, no sé de qué esté ni dónde lo consiguió, pero ahí está. ¿Sale? Y bueno, nada más como comercial, como tinte comercial, quiero mandarle un saludo muy, muy caluroso y afectuoso a mis compañeros de la carrera de criminología y criminalística. Me aventé ese trompo a la uña. Está cabrón, No está fácil. Sí, no está fácil, claro. Pero... Y eso que estamos apenas en los puros conceptos. Ahora que veamos la práctica y bueno, que veamos muertos frescos y todo lo que hay que estar viendo, la verdad es que está muy complicado. Bueno, pues no quiero decir en especial a quién, pero compañeros del grupo ejecutivo o empresarial que le llaman, el 1008 de la Universidad de Londres, pues ya le aventé el comercial también en esta universidad, pues ahí estamos trabajando puro chucho cuerera, No, son buenos los docentes, muy buenos. La verdad es que no son excelentes, pero bueno, a lo que nos truje. Vámonos con el tema. Sí, bueno, como bien sabemos, pues en el caso de nosotros que tenemos la empresa que se llama Calfin México, para nosotros hemos determinado, eso es prácticamente de nosotros, que la crianza empieza desde el secado de la vaca. Cuando secas a la vaca o cuando la vaquilla está en el proceso del preparto, ya próxima a parir. Entonces ahí es donde empieza para nosotros la crianza, principalmente porque tenemos que ver qué tipo de biológicos vamos a meter, qué virales, qué bacterinas y también qué aditivos o qué suplementos alimenticios vamos a poner o vamos a colocar en el momento ya sea endógeno, inyectado o vía alimentación. Sí. De ahí es donde vamos a nosotros a tener una mejor, vamos a potencializar la genética con la que tenemos a nuestra cría que se está gestando. Ahora ya no he visto tanta genética tan mala, Incluso hasta en el campo ya no se ve tan mala. Las de traspatio, pues le han apostado un poquito a esa genética o les ha caído de rebote por algún semental, algún torito que se escapa, o algún sementalito que compraron en un rancho de desecho. Y por ahí se los van rentando, las maquilas. Van haciendo las maquilas y van teniendo una muy buena genética. Entonces, en la genética que se tiene en los establos lecheros productivos, semitecnificados y significados, bueno, pues es lo que están aprovechando. Entonces, como bien sabemos, y si no lo sabemos, esta es pregunta de examen, es que la gestación de una vaca aproximadamente es de 279 a 285 días. Si es vaquilla puede llegar incluso hasta los 295.
cuando es su primer parto. Primer parto, sí. Su primer parto. Pero entonces aquí lo que más importante nosotros necesitamos es, primero que nada, es mantener la salud de la vaca, mantener a la cría viable dentro del vientre o al feto, y también empezar a procurar que al momento del parto tengamos un enriquecimiento del calostro, que es nuestra primera vacunación de transferencia pasiva de anticuerpos, y luego también que la misma vaca se mantenga viva y productiva, porque hace poco lo ponía, o sea, producir por producir solamente es vanidad. Así es, y es bien importante lo que comentas. La gestación o la crianza empieza, la buena crianza empieza desde antes de que se vaya a fecundar, porque una vaca mal alimentada no entra en celo o es tan débil su celo que puede haber reabsorción embrionaria si está desnutrida, porque el cuerpo dice, no hombre, mangos, ¿para qué gasto los pocos nutrientes que tengo en desarrollar un producto si me hacen falta para sobrevivir? Entonces ya desde ahí puede ser un problema. Es importante la crianza de las becerras o las vaquillas que se van a quedar para reemplazo, porque si no llevan un buen crecimiento y desarrollo, no llegan a la edad óptima ni el peso ideal para que sean productivas, y entonces te va retrasando 6 meses, 1 año, y estás dándole de comer a un animal que no está produciendo y es pérdida. Entonces tiene que ser óptimo y escalonado a un ritmo precisamente. Sí, claro. Fíjate que la vaca lechera, pues la verdad es que sí es una máquina de producción. Es una máquina de producción tanto de leche como de reemplazos, también de carne y de algunos otros insumos que se pueden obtener. Como bien dices, o sea, si un animal está mal alimentado o tiene alguna deficiencia nutricional, ya sea en proteína y en calidad de proteína, si tiene deficiencia en grasa, si tiene deficiencia en las fuentes de fibra, todo eso desbalancea básicamente su sistema metabólico. Sí. Entonces vamos a tener problemas fisiológicos y, como bien dices, no se logra la cría, hay reabsorciones embrionarias o hay abortos o hay problemas de producción y reproducción posteriormente. Crías débiles que a los 2-3 días se mueren, de nacimiento se mueren. Pues ya no sirvieron de nada. Entonces todo el trabajo que hiciste o medio hiciste, pues ahí se echó a perder. Sí hay que apostarle a la dieta, hay que apostarle a la genética, hay que apostarle a las instalaciones y también, bueno, obviamente, pues hay que fomentar que un médico veterinario lo revise. No es el técnico, no es el que llevo toda mi vida cuidando ganado. Han cambiado algunas cosas, entonces sí es importante que nos apoyemos en el médico veterinario y no nos estamos metiendo un gol porque ambos somos médicos veterinarios, simplemente es porque esa profesión es la que nosotros escogimos para ser mucho más productivos con la gente, para que la gente empiece a tener mayor producción, mayor rentabilidad en su hato lechero, o hato de carne, o el chimizo técnico, ¿no? Y la medicina va evolucionando, así como en medicina humana hay medicinas nuevas, técnicas de diagnóstico nuevas, tratamientos nuevos, descubrimientos nuevos sobre enfermedades. En veterinaria también, en medicina veterinaria va evolucionando. Por ponerles un ejemplo, durante 40, 50 años se usó mucho para los lavados vaginales en las vacas sucias, suero salino fisiológico con oxitetraciclina, la famosa santaemicina, que se usaba para todo. Se disolvía en el suero y se infiltraba en la vagina, se hacía un lavado uterino y se sacaba con el guante, se exprimía todo y listo. Y eso era lo ideal. Ahora, actualmente se sabe que la oxitocina puede llegar a ser tóxica en el útero y provoca ciertas lesiones en el epitelio que impiden que el útero se involucione como tal y regrese a la normalidad en poco tiempo. Entonces estamos perdiendo días de recuperación que en vez de tener 60 días a 90, que es el periodo abierto en una vaca de que pare a que se vuelva a inseminar para que pueda quedar cargada y continuar con su ciclo, son periodos abiertos que se alargan a 120, 180 días. Sí, bueno, obviamente pues es un momento que son de esterilidad, porque no está produciendo, entonces la vaca tiene que estar gestante lo más pronto posible después del parto. Entonces es importante que tengamos esa atención con las vacas, ¿no? Como bien decías, meter las hormonas
no es nada más meter hormonas porque así dice las direcciones, no nada más es porque así me lo recomendó el protocolo de reproducción, simplemente hay que estar pendientes de qué es lo que hay que poner, qué sí y qué no, qué evitar completamente, ¿no? Y ojo, antes de meter cualquier hormona, siempre hay que saber el estadio de la vaca, porque podemos provocar algún proceso metabólico o fisiológico adverso a lo que nosotros estamos esperando. Así es, desde quistes ováricos, abortos, epitelización de la matriz y que se hagan callosidades de tal manera que no engendra, no pega por ahí el embrión y vamos, pólipos. Pólipos, se hacen adherencias, esas adherencias también pueden provocar que pues tengamos bajas reproducciones o simplemente nulas reproducciones. Y por una mala praxis empírica, puedes echar a perder una excelente vaca productora y con una excelente genética que te haya costado esfuerzo económico poder comprarla y la echaste a perder y la vas a tener que mandar al rastro como carne. Claro, no, entonces ahí ya perdiste mucho porque ya no le ganaste lo que el fin técnico, que era bueno, en el caso de los lecheros, pues era tener una cría de reemplazo y obviamente obtener leche. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la vaca es de desecho, de rastro. Pero bueno, lo que mencionábamos hace ratito de tener un enriquecimiento, una buena alimentación es para favorecer tanto las constantes fisiológicas de la vaca, para su mantenimiento primero, luego para su producción de leche y para que nos dé una cría sana. Y para que esto suceda, necesitamos que el calostro se vaya enriqueciendo durante el proceso del periodo seco o de la etapa del preparto. Nosotros lo manejamos entre 45 y 15 días antes del parto, que es cuando recomendamos meter biológicos para que esto a su vez, por medio del interferón, tengamos una base o un depósito de anticuerpos que se formaron vía humoral y se fueron hacia el calostro. Y el calostro, bueno, es el primer mecanismo de defensa que tiene un recién nacido bovino, porque el tipo de placentación que tienen los bovinos es epitelio corial y se hace un placentoma, y ese placentoma no permite que haya un intercambio de inmunidad o de anticuerpos, a diferencia de la cerda, a diferencia del ser humano, o incluso hasta del camello, la camella, que es rumiante. O sea, ahí la placentación es un poquito diferente, pero bueno, esto que hace que tengamos una cría recién nacida inmunosuprimida, porque no tiene anticuerpos, nace completamente limpia y expuesta a cualquier patógeno, que tenemos los patógenos ambientales, dependiendo de donde nazca, donde esté pariendo, más aparte los patógenos que nosotros de fomites que lleva la misma gente que atiende el parto, las mismas vacas que se acercan a curiosear del parto, la misma madre está muy pegada al recto, entonces hay contaminación por excretas. Entonces la cría a fin de cuentas ya nace empezando a tener desafíos contra enfermedades bacterianas y posiblemente contra virales. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos una estrategia de vacunación y de bacterianización, vacunas y bacterinas, de entre 45, 30 y 15 días antes del parto. Yo sugiero que sea 45 días antes del parto y 15 días antes del parto la repetición de lo que estemos aplicando, y eso es muy importante. Las bacterinas o biológicos virales que tú vayas a aplicar tienen que ser de acuerdo a las enfermedades que se están presentando en tu región, en tu hato, en tu hato. Específicamente en tu hato, y luego tienes que ver la región. Ahorita estamos en temporada de los estornios o los tordos, como le llaman, palomas, perros y todo. Entonces, establos o ranchos que están muy pegados y que no tienen una división, pues hay un intercambio de bacterias y de bichos de uno y de otro. Entonces, sí es importante que primero sea local y luego veamos la zona regional, porque los laboratorios llegan y te dicen, hay que vacunar contra todo esto, y te ponen un esquema de vacunación tan cerrado que todo el tiempo estás vacunando. Todo el tiempo estás metiendo vacunas. Ahora mete otra vez el corral. Oiga, lo metimos hace 15 días. Sí, ahora les toca esta. Y luego otra vez, y luego otra vez. Entonces, estás desafiando. El manejo también es malo. Sí, estás desafiando demasiado sus sistemas de defensa.
Sí, porque entre más antígenos vas metiendo continuamente, pues va a llegar el momento en que el nivel de unos va a quedar muy bajo porque estás estimulando otros. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ya que tenemos, vamos a suponer que tenemos un calostro relativamente o presumiblemente enriquecido por los biológicos, bueno, ahora hay que saber si esos en verdad están en el calostro. Y les quiero recordar que de acuerdo a la genómica y al manejo genético que se está haciendo actualmente, pues tenemos vacas lecheras mucho más productoras de leche que maternales. Entonces, ese cambio que se está haciendo por la selección genética nos está diciendo que las vacas van a producir mucho más leche, pero vamos a tener menos procesos de anticuerpos, menos procesos. Entonces, el calostro, aunque tú lo desafíes, desafíes a la vaca con los biológicos antes mencionados, el calostro no se va a ver enriquecido porque todos los conductos galactóforos y todo lo que tenemos como el interferón nos lo va a mandar para la producción de leche y para la protección de la vaca. Entonces nuestro calostro, aunque salga teóricamente con una alta calidad de anticuerpos, no sabemos qué anticuerpos tiene, por mucho que hayamos vacunado. Entonces, sí se necesitan tener ciertas especificaciones técnicas y métodos para poder elaborar un diagnóstico y saber del análisis que ese calostro tiene cierta calidad. Entonces, para esto, bueno, pues se ha tomado ya la ventaja con la tecnología o la nanotecnología, que se está utilizando heliofilización de calostro de vacas donadoras. Estas vacas donadoras lo que hacen es que el calostro pues está garantizado que tiene cierta cantidad de anticuerpos que necesitamos contra las enfermedades virales, las enfermedades bacterianas, protozoarios y algunas de algún enriquecimiento por enzimas propias del calostro que se van dando. Entonces, con esto garantizamos que nosotros podemos tener una fuente de calostro muy bueno y esto tendríamos que estarlo adicionando a nuestro calostro natural para ofrecérselo a nuestra becerrita. Sobre todo para enriquecerlo, suplementarlo para asegurarnos que está llevando una muy buena dosis cada becerra de anticuerpos para su protección. Sí, bueno, el calostro, les recuerdo que el calostro tiene dos valores principalmente. El primero y el primer valor que tiene el calostro es la inmunidad. Ese es el valor inmunológico que tiene el calostro. ¿Por qué? Porque nos va a dar la primovacunación calostral de anticuerpos. Anticuerpos de forma pasiva. Quiere decir que van a durar entre 7 y 15 días máximo haciendo su función como protección. Después ya tiene que empezar a trabajar el sistema humoral de la becerrita, aunque se da entre los 40 y 60 días, pero por eso se ponen ciertas vacunas de forma local. Ese es el primer valor del calostro, su valor inmunológico. El segundo valor que tiene, y queda implícito con el primero, es el valor dietético, porque lleva grasa, vitaminas, también lleva proteína, lleva energía, lleva minerales, coenzimas, sales. Entonces trae una gran fuente de nutrición dietética. Y agua para su consumo. Claro, el agua, ¿no? Para empezar a echar a trabajar. Sí. Aparte trae un laxante, y también el calostro, hoy en día, afortunadamente con las vacas que están siendo más lecheras, traen prolina. La prolina es un precursor de la elastina y del colágeno, entonces ayuda que los tendones de los recién nacidos se empiecen a fortalecer un poco más. Suena ambiguo porque decimos son más flexibles, no están tan rígidos, pero eso les ayuda a que se levanten más rápidamente y empiece a haber una circulación mucho más favorable en el caso de los recién nacidos bovinos. Ahora, aquí es otra cosa muy importante. Se ha dicho que se maneja darles el 10% de su peso corporal al nacimiento, o el peso vivo, lo que pese la becerrita, de calostro. La capacidad del abomazo o la pancita donde va a entrar la leche, porque en ese momento no son rumiantes, tienen la característica de ser rumiantes porque vienen de un rumiante, pero todavía no se les desarrolla su aparato digestivo. Son monogástricos en esa primera etapa de su vida. Sí, prácticamente son monogástricos, prerrumiantes, sí, porque sí tienen sus compartimientos. Entonces, esos 4 compartimientos que tienen, que es el abomazo, el omazo, el retículo y el rumen, bueno,
pues cada una de esas partes tiene una función específica. En este caso necesitamos que en el abomazo, o lo que es el estómago verdadero, donde están todos los jugos gástricos y principalmente tiene la renina, ahí es donde nosotros tenemos que depositar el calostro. De una forma natural, donde la becerrita va a mamar, o con una asistencia artificial. ¿Qué cantidad hay que dar? De acuerdo a lo que hemos estudiado, el abomazo no tiene capacidad de dar más de 2 litros, no le cabe más. Sí le cabe más, pero ya no puede con más. Lo forzas. Lo forzas porque las enzimas digestivas que contiene solamente pueden digerir cierta cantidad de caseína, que es la proteína de la leche, para hacer el quesito. Lo que se libera, que es el suero, es donde van los anticuerpos, van los minerales y van las enzimas. Y los antimicrobianos, que son muy importantes también. Para que se vayan por el aparato digestivo, por el intestino delgado, y empiecen a ser absorbidos todos los anticuerpos, todos esos nutrientes, vía intestino al torrente sanguíneo. Después ya pasan a metabolizarse por medio del hígado y empiezan a buscar los órganos blancos, los anticuerpos, que obviamente pues, es el hígado, el vaso, los riñones, el tegumento, que es la piel, las articulaciones, todo el sistema, todo el soma del animalito, ahí llegan los anticuerpos. Y igual que las vitaminas y minerales. Entonces, los anticuerpos específicamente tienen que buscar los órganos blancos, que son todos los que mencionamos hace ratito, para que tengan una protección desde el nacimiento vía calostral. Entonces, sí es importante que determinemos que nuestro calostro, aunque hay técnicas de medición que le llaman el calostrómetro o densiocalostrómetro, la verdad son técnicas orientativas, no te determinan qué calidad tienen de anticuerpos y mucho menos qué cantidad, porque están midiendo densidad. Exacto. Y la densidad, a ojo de buen cubero, dicen los parteros, el calostro está bien espeso, debe tener buena calidad, y no es cierto. Y el calostro está muy aguado, no es chafa. Puede tener mucha grasa y está espeso. Sí, y no son anticuerpos. Y no son anticuerpos, exactamente. No benefician de nada. Tiene sólidos. Entonces, ahora lo que están haciendo algunas compañías es decir, bueno, pues para darle un placebo al productor, le voy a decir que le ponga cierta cantidad de sólidos para que parezca que tiene más anticuerpos, y no es cierto. Lo que están haciendo es meterle más sólidos y lo están confundiendo, lo están manejando con una cosa que le llaman grados Brix. Y los grados Brix pues, es para jugos, es para azúcares, para fructosa, para otro tipo de azúcares, pero no está midiendo, hasta ahorita que yo sepa, no hay una correlación de medir los grados Brix con la calidad de anticuerpos. Entonces, exacto. Ahí esta compañía está cometiendo un engaño. Porque para empezar, ni siquiera es lo mismo una molécula de un azúcar contra una molécula de un anticuerpo. Sí, claro. Entonces, ya desde ahí no es lo mismo. Doctor, ¿qué tan importante es administrar el calostro las primeras horas de vida? Es súper importante. Sí, hay que administrarlo en las primeras, pues casi. Mira, hay que darle un tiempo a la becerrita, por ejemplo, que se reponga, una media hora, levante, sí, para que empiece a haber una circulación sanguínea mucho mejor. Porque al momento del nacimiento, la becerra tiene 3 desafíos básicamente. Primero, termorregularse. Sí, porque es una salida a un ambiente completamente diferente. Adentro está a 36 grados, afuera podemos estar a 28, podemos estar a 36 grados, podemos estar a 10, a menos 4 grados. Sí. Entonces, primero tiene que termorregularse. Y para eso, necesita la circulación sanguínea. Sí. Posteriormente, tiene que aprender a respirar de una manera diferente. Ya no respira por el cordón umbilical. Entonces, tiene que empezar a activar todo lo que es las fosas nasales y todo el bronquios. Todos y el sus alvéolos que empiecen a adaptarse al oxígeno, a la respiración normal. Luego, otro es que tiene que regular su pH sanguíneo. El pH sanguíneo, en términos normales, es ligeramente alcalino. ¿Sí? Estamos hablando que puede estar entre 6.5, 6.8 y ya muy alcalino en 7. La gráfica es de 7 para arriba, 7 para abajo. Esa es la gráfica. Entonces, necesitamos que esté ligeramente alcalino para que tengamos nosotros esa salud sanguínea, por decirlo así. Entonces,
Cuando está el proceso de parto, nacen ligeramente ácidos o acidificados, que es lo que es por la gran cantidad de ácido láctico que se va liberando, aparte el cortisol y el estrés que va teniendo en el proceso del parto. Entonces, sí necesitamos que esa alcalinidad, hace rato dije 6.7, debe ser 7.6, 7.8, 7.9, esa es la alcalinidad que tiene, corrijo, y debe estar en 7, lo más neutro que se pueda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el pH regrese a la zona neutra para que podamos tener una ligera alcalinidad. Tampoco tiene que estar en 7 la sangre tiene que estar entre 7.4 y 7.5, más o menos. Pasadito. Sí. Pasadito, esa es la alcalinidad de los mamíferos. Tiene una razón de ser, porque eso es precursor también de los antioxidantes y de el estímulo de las células asesinas que están circulando, que nos ayudan de una manera primaria a no tener una infección bacteriana solamente, viral no. Viral ya necesitamos los anticuerpos vía calostral o los anticuerpos que se nos van a dar vía vacunal. Vía vacunal, sí, claro. Ya aún el sistema inmune más especializado. Entonces, volviendo a lo del calostro, la cantidad, pues 1.8, 2 litros en la primera toma, y después de 6 a 8 horas después de haber ofrecido la primera toma, damos la segunda toma. No de las 6 o 8 horas de haber nacido, sino de la primera toma, se corren las 6 horas siguientes. 6 horas. Esto es para que nosotros tengamos nuevamente la cantidad de enzimas digestivas que se necesitan, como es la pepsina, resina, gastrina, pancreatina y la... una digestiva, se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, esas enzimas necesitamos tenerlas nuevamente circulando, que estén otra vez en el estomaguito, para que después tengamos las pancreáticas, la bilis. Entonces, esa también para que nosotros podamos digerir, pueda digerir su sistema digestivo, aparato digestivo, con la bilis pueda digerir la grasa. La grasa, que es una fuente de energía, y eso nos va a ayudar bastante para que el alimento tenga energía, tenga vitaminas, tenga minerales, tenga proteína y tenga anticuerpos, que es lo principal. ¿Qué es lo que se va a absorber? Si damos el calostro antes de las 6 horas, a las 4 horas, porque no quiero que le vaya a pasar nada, a veces eso sucede, demasiado aprensivos, lo que van a hacer es que provoquen una indigestión. El becerrito no va a aprovechar lo que se le está dando, lo va a desperdiciar. Sí, o se va a agriar el calostro, porque las enzimas que están ahí pues ya no pueden cuajar nuevamente. Es un ejemplo muy simple. Por ejemplo, para hacer un kilo de queso, vamos a ponerlo de la forma antigua, 10 litros de leche, echabas tus gotitas de cuajo, se cuajaba, se hacía la cuajada, separabas tu kilito de caseinato, separabas tu suero y ya quedaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a ese suero le agregas más leche? Pues sí se va a hacer la cuajada, pero cortada. Se va a hacer una cuajada diferente. Y bueno, esto funcionó para hacer el queso Oaxaca. Porque si saben, el queso Oaxaca tiene ligera acidez. Precisamente por eso, ¿no? El queso Oaxaca, el queso mozzarella, el ricota, son quesos que son como de segunda cuajada. Igual el ranchero o el adobero también son de segunda cuajada, por eso no tienen la solidez o la consistencia que tiene el queso panela. Entonces, eso mismo pasa en la panza del becerrito, pero ya no se aprovecharon esos nutrientes, porque tanto como se va la proteína, se van los minerales, y otra cosa, como se empieza a vinagrar, se empieza a acidificar, las bacterias oportunistas, principalmente las gástricas, como serían los Clostridium, como sería la Salmonella, como sería la E. coli, viven en medios ácidos. Entonces, calientito, húmedo, ácido y sin luz, pues aquí soy. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Pues si estaba bien la becerra, como que se murió. Si tomó calostro súper bien y la vi vivaracha, pero le volvió a dar calostro y se lo tomó a toda madre, pero ya se murió. Y entonces cuando la abres, te das cuenta que en la parte de su mesenterio está todo irritado, y los intestinos, el intestino delgado, empieza a tener ciertas irritaciones. Luego hay un pedazo de leche cuajada, luego hay un espacio abierto de aire, y luego otra vez leche cuajada, y luego ves irritación. Mala alimentación. Mala alimentación, precisamente por eso, por haber excedido la cantidad de calostro. Y esa es una
filosofía o un método, una técnica que nos vinieron a imponer desde Europa, llegó a América y Estados Unidos nos la vende a nosotros, y así lo hemos hecho por años. Y por más que hemos hecho pruebas y les hemos dicho, no le den más de 2 litros de calostro en la primera toma a una becerrita que nace entre 35 y 45 kilos, que es el rango de peso, promedio 39, no le den más de 2 litros. No, la gente sigue diciendo, es que me dijeron que le diera el 10% de su peso corporal. Sí, pero en 24 horas, no en un solo jalón. No toma. Sí, no en un solo jalón. Dale tiempo para que sus enzimas vuelvan. Oiga, pero me sigue pidiendo más leche, ya le di 2 litros, te va a querer más leche. Ah, pues claro que te va a pedir más leche. Primero, porque nada, porque es mamífero. Segundo, porque los péptidos opioides no le mandan señal al sistema parasimpático, decirle, ya. De saciedad. De saciedad. Sí. Ya no me des más. Porque no está comiendo sólidos todavía. No, entonces exactamente, no los tiene activos. Ya cuando tenga esa actividad, entonces va a decir, pues ya no está comiendo nada. Sí. O sea, no hay vacas tragonas. Las vacas también comen lo que uno les arrima y lo que les da. Pero tú ves, luego llegas al pesebre y dices tú, no se acabaron la ahora dieta. No comieron. No comieron, ¿qué pasó? Bueno, pues son varios factores. Primero que nada, pues hay que ver si la dieta no hubo un cambio, si el clima tiene algún olor, cambiaron algún ingrediente. Sí. Entonces todo eso repercute en el tanque, ¿no?, de leche. Y lo mismo pasa con las becerritas recién nacidas. Hay que empezarlas a enseñar a comer, primero que nada, la dieta líquida, que es leche y agua, y luego entre los 3 y 4 días empezar a poner poquito alimento, y principalmente si es grano es mucho mejor, porque ese grano lo va a detectar la gotera esofágica y te lo va a mandar al vestigio del rumen. Y en el vestigio del rumen, junto con el agua, va a empezar a haber una fermentación y vamos a tener esas becerras que son prerrumiantes, van a empezar a tener unas rumias un poquito más espaciadas, es regresar el bolo alimenticio y empezar a masticarlo otra vez, en el caso de los que no sepan qué es la rumia. Entonces, eso es lo que sucede con los prerrumiantes. Entonces, necesitamos que tenga sólidos o algo de sólidos más agua en el vestigio del rumen, para que empiece ese proceso de digestión. De ahí ya obviamente se van a empezar a liberar ciertos ácidos grasos que nos van a ayudar, ácidos grasos volátiles, que nos van a ayudar a que haya crecimiento de las vellosidades intestinales, principalmente por el butírico y el propiónico. Esos ácidos van a hacer que empiece a haber una irrigación sanguínea o una irritación en la parte dorsal del rumen, y las vellosidades van a crecer y va a empezar a hacer el proceso de la rumia. Entonces, podemos tener buenos destetes entre los 60 y los 75 días, perfectamente. No rumiantes como tal, porque su rumia vendrían siendo 1 a 2 movimientos cada 3 minutos, a diferencia de 2 a 4 movimientos ruminales de un animal completamente rumiante. Así es. ¿Sí? Ya tenemos nuestro becerro, becerra, ya lo destetamos. ¿En qué momento empieza su cuadro de vacunación? Bien, buena pregunta. Bueno, como dijimos, depende mucho de tu entorno, que es con lo que tú estás batallando. La crianza es la que te indica contra qué tienes que vacunar. Entonces, algunos establos ponen, por ejemplo, la vacuna local, que es una intranasal, ¿sí?, que te protege contra la parainfluenza, y esa vacuna hace nada más una inmunidad local, es como una barrera de protección, ¿sí? Como si pusieras un himen o como si pusieras una membrana que te va a ayudar. Ahí están esos anticuerpos ahí. Solamente quedan los cornetes nasales y logra una inmunidad en esa parte, nada de tal más manera que lo que respire de bacterias del ambiente y que pueden entrar a su aparato respiratorio, ahí encuentran la primera barrera de defensa. De defensa, correcto. Ahora, si tú tienes un problema de Clostridium, ves que tu problema lo tienes con virales, lo ideal es empezar a vacunar después de los 21 días. Sería la primera vacuna. Hay casos muy, muy específicos, incluso yo lo he recomendado, la vacunación al día 0, pero son demasiado específicos y sí hay que tener conocimiento de causa e incluso tener la experiencia y algunos estudios de laboratorio. ¿En qué caso, por ejemplo, lo podrías recomendar tú? Cuando la becerrita nace, toma calostro y se muere, y tú dices, bueno, pues ¿qué pasó? ¿No? O no están teniendo desarrollos. Y entonces tú abres al animalito y tú ves que el estómago está muy bien, pero ves que su vaso está agrandado.
por lo que llamamos como esplenomegalia. Cuando está agrandado, entonces aquí ya tienes un problema tú. Y luego, si tú ves que hay adherencias pulmonares, pero no fueron por caseína, que se les haya ido la leche, y otro problema, ahí tú dices, bueno, entonces aquí tengo un problema yo de histófilos. Entonces ahí es cuando tú dices, tú tengo que vacunar. O focos hemorrágicos que pudieras tener en los pulmones. Petequias o incluso infartos en los lóbulos. Entonces ahí tú dices tú, aquí tengo que empezar yo a vacunar. Entonces ahí es cuando tú vacunas al día 0. Pero ya cuando te diste cuenta, no nada más que llegas y le digas, muerte súbita. No, pues sí, pero ¿de qué? Pues muerte súbita, pues, ¿qué le provocó la muerte súbita, no? Sí, a lo mejor fue aplastamiento por la mamá y ¿de qué sirve que vacunes? Sí, bueno, todo eso hay que determinarlo en la necropsia. En la necropsia, ¿sí? Fíjate que decía mi maestro de criminología, criminalística, porque dice que no él es criminalística, el licenciado Nacho, buen profesor, dice, un criminalista nunca debe deducir ni tiene que afirmar que fue eso. Tiene que investigar, aunque sea obvio. Digo, estamos hablando de seres humanos, ¿no? Pero ya va a llegar un momento que después se va a aplicar en los animales también. Pues todo esto, ahorita ya con la Asociación de Médicos Veterinarios Peritos, más bien Asociación Mexicana de Peritos en Medicina Veterinaria, ya se está aplicando. Ah, bueno, pues. Ya. Ahí me toman en cuenta, colegas, yo ya me estoy preparando. Para eso, precisamente. Para eso, ya después ya abrimos animalitos y todo, ¿no? Por lo pronto practico con los humanos, hombre. Es un incendiario. Hay un chingo. Y dicen de broma, dice, aquí tenemos materia prima, ¿eh? Sí. Sin agraviar a ningún estado, pero aquí estamos muy cerca de varios estados que surten de material. Sí, ya. Chiste malo. Pero sí es cierto. Entonces, efectivamente, bueno, entonces no hay que determinar qué es eso. Hay que hacer el estudio, hay que revisarlo. Obviamente, pues, en el campo, sí te ves obligado a hacerlo en FA. O sea, no te puedes esperar, lo que llega al laboratorio ya se te murieron otras 20, ¿no? Y ya también ya te cortaron a ti también la cabeza, ¿no? De que pues, no pudiste parar la bronca. Entonces, ahí son esos casos cuando yo recomiendo meter la vacuna al día 0. No antes porque interfieren con los anticuerpos calostrales. O sea, no hay que estar vacunando con cualquier cosa. Entonces, principalmente, pues hay que meter lo que son los virus muertos y meter el Staphylococcus y posiblemente pudieras meter alguna bacteria. Entonces, yo recomiendo que sea a los 21 días empezar con el juego de vacunación, que es cuando ya los niveles de anticuerpos calostrales prácticamente ya están en un estado basal, ya no están defendiendo contra casi nada. Entonces, ahí podemos ya meter nuestra primo vacunación. Y yo empezaría con las virales. Que son sobre todo para no dejar periodos vacíos de anticuerpos. Cuando el nivel de los anticuerpos maternos empieza a bajar y descender de un nivel crítico, en ese momento o un poquito antes hay que aplicar la vacunación para que mientras uno baja, el otro sube y se encuentran antes de llegar a ese nivel crítico y siempre tenga protección el animal. Hacemos lo que conocemos como el promedio de la campana de Gauss, vamos subiendo, no dejamos que baje, volvemos a subir, y hacemos los picos de inmunidad. Entonces, por eso, 21 días, si ya nos casamos con esa vacuna o la vacuna que vamos a poner, hay que repetirla nuevamente, ¿sí? La vacuna contra virales, las vacunas que, no les puedo decir vacunas exactamente, pero sí que protejan contra diarrea viral, virus respiratorio sincitial, para influenza, y el virus respiratorio. Y bueno, y de las bacterinas, bueno, pues E. coli, Clostridium, Salmonella, Leptospira, e incluso, dependiendo el hato, pues se puede poner contra Brucela, ¿sí? Con la cepa 19, que es la cepa que se nos permite tener un poquito más de protección e ir erradicando. Si quieres erradicar Brucela y tuberculosis, bueno, empieza con el calostro. Empieza con el calostro para que ese calostro de nuestra vaca que es portadora de Brucela y tuberculosis no tenga la transferencia hacia el becerro o el recién nacido. Entonces, aquí hay que tener calostro pasteurizado o un reemplazante de calostro, que sea calostro liofilizado, no sustituto de calostro. Que son dos cosas diferentes. Muy diferentes.
El sustituto de calostro es una composición química hecha para simular calostro, pero jamás le va a igualar a la calidad, ni la concentración, ni la homogenicidad de los ingredientes para que surtan el efecto de un calostro liofilizado. Liofilizado, es correcto. Sí, bueno, los sustitutos de calostro, bueno, pues tienen caseinatos, proteína de papa, de yuca, de trigo. Sí, es una fórmula láctea nada más. Grasa de cerda, manteca, básicamente. Entonces por eso tiene los antioxidantes para que no se oxide ese no se enrancie. No se enrancie, no huela feo. Sí. Entonces, bueno, pues que sea un calostro liofilizado, no sustituto de calostro. Pero tampoco quiero ir en contra. Si a ustedes les está funcionando su estrategia, no cambien su estrategia, nada más mejórenla, que esa es la sugerencia, ¿no? Entonces, así como vamos, yo sugiero que primero la vacunación al 2, segundo, tercer día de nacimiento, la intranasal que te protege localmente, luego vendrán los 21 días con las virales, posteriormente dejas pasar 10, 15 días y pones las bacterinas y repites nuevamente virales. Al cabo no se interfieren. No. Virales con bacterinas no se interfieren, pero si tú metes una viral y luego metes otra viral, lo que vas a hacer puedes provocar la enfermedad o inmunodeprimir. Sí. Y la inmunodepresión te provoca que tengas animales portadores y la muerte. Sí, receptivos completamente. El primer efecto de una vacuna o bacterina al aplicarse es provocar una leve inmunosupresión para que empiece a funcionar el sistema inmune, a grosso modo. Si nosotros aplicamos una vacuna y a los 10 días métele la otra, pues no estamos dando tiempo que reaccione la primera vacuna de esa pequeña inmunosupresión, ya generando anticuerpos, y metemos la otra que vuelve a provocar esa pequeña inmunosupresión. Son 3-4 días, sí, pero 3-4 días que si los juntamos a la primera ya son 6 días. Y en 6 días, 7 días, la becerra toma leche en un biberón mal lavado porque le dio flojera al becerrero limpiarlo bien y ya se te enfermó de coli, de salmonela y amanece el día siguiente con una diarrea. Y eso si no hablamos de diarrea viral bovina. Claro. Bueno, para completar tu comentario, doctor, sí, viene la inmunosupresión que provoca la vacuna. Si tú pones una inmediatamente, en vez de suprimir, deprimes. Entonces, la depresión es mucho más abajo que la supresión, porque la supresión tiene ondas. Y la depresión se va completamente en picada. Entonces, y esa picada se va completamente en estado basal, o sea, en lo más bajo, y luego sube otra vez, pero ya aquí en este periodo, este rango que tienes de abertura, ahí puedes tener una ventana de oportunidad. Bueno, tú no. Las bacterias y virus tienen una ventana de oportunidad para afectar a su huésped. A su huésped, exactamente. Entonces, pues ya se nos... Oye, pues vacuné, la vacuna no sirve. No, hiciste mal la estrategia de vacunación. Entonces, si hay que respetar las direcciones que dicen los laboratorios, si ya estás poniendo las vacunas, bueno, pues dale su periodo de tiempo de espera para poner la otra. ¿Puedes vacunar sobre brote? Sí, pero sí tienes que estar auxiliado por un médico veterinario o de los técnicos de laboratorio que te digan que sí y que no y cuándo sí. Y a cuáles sí y a cuáles no, porque animal que presente signos de enfermedad, pues de nada sirve que lo vacunes. Si no quieren, quieren vacunar todo el lote parejo y a lo mejor nada más es un animalito el que te está dando lata, y dices, bueno, pues este es el que sí voy a vacunar o lo voy a vacunar. Aíslas. O lo que se está haciendo ahora, pues estás aplicando ya el interferón directamente para ayudar el estímulo de la inmunidad, y entonces, ¿qué es lo que haces? Metes precursores de la inmunidad. ¿Sí? Desafiantes como la yatrencaseín, ¿no? Que viene funcionando como una vacuna inespecífica. Porque te irrita y provoca una reacción inmunológica inespecífica contra lo que encuentre el sistema inmune. El sistema inmune, correcto. Entonces empiezan a sacar anticuerpos de todos lados y principalmente de la médula. Entonces pues es cuando llegan ahí directamente a la protección del sistema, del cuerpo, del soma, de todo, ¿no? Entonces eso te va a ayudar bastante. Entonces, pues esa es la estrategia que yo les sugiero a los 21 días, empezar con su cuadro de vacunación, a reserva de que tengan una opinión diferente los encargados que están ahí o su experiencia, bueno, pues podían hacerlo. Por eso es importante no dar una receta de cocina, decir, pues esto es lo que hay que hacer, porque no sabemos cómo es un establo y cómo es el otro que está haciendo. Entonces hay que estar ahí y no nada más es una visita de un día,
hay que estar por lo menos ahí 30, 25 días, o sea, para saber cómo está funcionando. Para los que estamos dedicados a la asesoría, los que no estamos muy metidos en el sentido de que yo trabajo en este rancho todo el tiempo, pues no puedes dar una opinión así. Puedes dar una sugerencia a reserva de que te den el beneficio de la duda. Sí, y tener mucha observación, porque siempre va a haber cosas que no te dicen. Tienes que ser un investigador privado para sacar toda la información que se necesita. Y ya nos diste la pauta: nutrición, qué están alimentando, dónde están almacenando el concentrado, les dan silo, dónde está hecho el silo, ir a revisar el silo directamente para ver si no está rancio o agrio, si está bien aplanado, compactado por el tractor, o tiene bolsas de aire, que ahí se desarrollan los Clostridium y ya desde ahí está contaminado. Vamos, hay que hacer toda una labor de revisar todo, cómo lavan las mamilas, cómo lavan las cubetas alimentadoras, la becerrera se limpia, no se limpia, qué hacen con la diarrea de la becerra que le dio diarrea de leche o de lo que haya sido, cómo hacen la higiene. Todo eso cuenta y es indispensable precisamente para poder lograr ese desarrollo óptimo en salud de los animalitos. Claro. Pues ahí nos seguimos con esas vacunaciones y bueno, pues ya cuando lleguen a los 60 días, pues ya de acuerdo al plan de desarrollo, pues van metiendo ya la vacuna que sigue. Principalmente podría ser leptospira, que nos va a ayudar contra los problemas reproductivos, para evitar los problemas reproductivos y de abortos. Y ya podemos seguir nuevamente con las virales hasta que lleguen a su periodo de reproducción, que puede darse, bueno, ya está entre los 12 y los 13 meses, ya se le está ganando 2 meses, 3 meses, se le está ganando a los 15 meses, que era de tradición hacerlo por protocolo, por productividad, para que esté pariendo a los 2 años. Ahorita tenemos becerras con un muy buen peso pariendo a los 22 meses. Perfecto. Entonces, son 2 meses antes que le estás ganando al tiempo, y obviamente pues sí hay más leche. ¿Cada cuánto se repite la vacunación? Bueno, hay vacunas que son anuales, como por ejemplo la de los Clostridium, puede ser, es 2 veces al año, son bacterinas, y las virales es en el momento reproductivo y postparto en el momento reproductivo. Ahí es cuando se aplican las vacunas virales, ya en el caso. En el caso de las becerritas, pues llevas tu calendario de vacunación de acuerdo a lo que es los 21 días, luego los 42 días, y luego ya lo pones hasta los 70 días. Y de ahí ya te metes a poner al programa de vacunación que llevas con los adultos. Sí, y como regla general, antes de lluvias y antes de fríos, bacterianizar contra Clostridium y contra Pasteurella. Sí. Principalmente. Otra pregunta también que va a ser seguramente muy interesante: ¿cómo realizo el destete? Hay en algunos lugares, sobre todo en establos lecheros, que les empiezan a dar las hojitas de la pastura de la alfalfa achicalada. Hay lugares donde les mandan cortar pasto tierno, a veces andan a la orilla de la carretera segando porque les vamos a llevar al pasto fresco a nuestras becerras. ¿A partir de cuándo y cuál sería el proceso de transición? Porque también no puedes empezar a meterles el concentrado o el silo a la becerra. No, bueno, silo no se recomienda darles antes de los 6 meses. Primero porque el silo es una fuente de nutrientes energético y no tienen todavía las papilas digestivas para poderlo digerir. No. Sí. Tampoco la barredura de alfalfa, yo no soy muy partidario de eso. Yo prefiero meterles grano y alimento pelletizado, si es que se puede. Si no, un alimento completo, pero a base de granos y minerales, ya sea rolado, o sea ya en pellet o entero. Entonces, la estrategia siento que es muy simple, nada más hay que seguirla. 45 días después de vida, al nacimiento, de vida, empezamos a dar damos 2 litros en la mañana, 1 litro en la tarde, y empezamos a darle, siempre tiene que tener agua y alimento. En esa etapa ya deben de estar consumiendo entre 300 y 500 gramos diarios de alimento, medio kilo. Esto nos lo van a convertir básicamente como entre 300 y 250 gramos de ganancia de peso y de talla. Después de los 45 días empezamos a dar, llegando a los 55 días damos 1 litro en la mañana y 1 litro en la tarde. Esos 5 o 6 días o 10 días que vamos a dar posteriormente 1 litro en la mañana de leche con agua y alimento, y vamos subiendo la cantidad de alimento conforme vayamos viendo que va consumiendo, porque mientras más alimento consuma, más tenemos una rumia perfecta. Queremos desarrollar rumen,
¿sí? Claro. Más que se vean bien bonitas, más que estatura. Y pandas y todo, ¿no? Entonces eso nos va a dar la estatura, pero no nos lo va a poner así llenitas, gorditas, que parecen... La becerra lechera tiene que ser una vaca buenona, una vieja buenona, flaquita, caderona, porque ese es donde se va a implantar la ubre y otro feto. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que desarrollar, que los isquiones estén anchos, tengan buenas caderas, que tenga buena implantación donde se va a poner la ubre, y bueno, obviamente pues también la caja torácica. Entonces eso no lo va a dar la talla, pero no la vamos a ver gorda. Entonces ya después de que tengamos eso, damos 1 litro nada más en la mañana, y podemos dejarlo 5 o 6 días. La leche va a ser pues, rápidamente bebible, porque a esa edad la becerrita ya debe estar pesando debe estar midiendo entre 95 y 1 metro de altura, la cadera, ¿sí? Y puede tener un peso, ya pudo haber doblado el peso. Sí. Si pesó 39 kilos, ya debe estar pesando casi los 80 kilos. Entonces hay becerras que podemos estarlas destetando con una altura más o menos de 1 metro a la cruz, que es, bueno, a la cadera, perdón, donde nace el rabito, el maslo, ahí tendría 1 metro, y debe tener un peso más o menos aproximado entre 85 y 95 kilos. Entonces, eso nos indica que ya la podemos destetar. Pero ahora, hay que estar viendo que su materia fecal ya sea un poquito más sólida. Entonces, ya posteriormente del destete, empezamos a darle agua y el alimento sólido a granel, a libre acceso, lo que se alcance a acabar. Ya cuando veamos que se lo está acabando una cubetita de 1,5 kilos, 2 kilos, esa becerra está óptima para ser destetada. Entonces, nosotros ya la llevamos a los desarrollos o al corral de destetes o postdestetes. Y ahí tenemos que seguir con la misma alimentación, y ahí sí ya podemos poner barredura de alfalfa o de avena o mezcladas, pero silo no, todavía no. Entonces, ya cuando tengamos eso, ya empezamos a tener un proceso tanto de rumia por los granos y por la fibra, pero aparte tenemos ya una proteína de origen vegetal, que es la celulosa, hemicelulosa, que nos va a dar la alfalfa o la avena o incluso algún rastrojito, bien picado en molido. Entonces, eso nos lo va a dar y lo vamos a llevar hasta que tenga los 6 y 7 meses de edad, hasta los 8. Posteriormente ya empezamos a cambiar nuestra dieta. Ahí sí ya le podemos empezar a dar silo, porque la estamos preparando energéticamente para que nos pueda mantener una gestación o empiece a manifestar el proceso reproductivo. Cuando empezamos, vamos a decirlo así, de una manera más simple, es como si empezara en su pubertad. Y es el periodo donde más nos interesa que gane talla y peso para que llegue a lo óptimo. Y anchura de caderas. Llegue a lo óptimo para su primera inseminación. Que su primera inseminación, bueno, podría ser entre los 12 meses o lo que vendría siendo unos 54 centímetros a la cadera, lo que llegue primero, ya la puedes inseminar. Yo sugiero que la inseminen, no que le avienten un semental, porque la puede quebrar, la puede lastimar. Sí, está muy chiquita. Mejor inseminarla y pues que crezcan juntos, el feto y ella. Así es. Ahora, en cuanto a inseminación, hay muchos cursos ya por ahí, hasta en línea, ofrecen los cursos, no para que los tomes en línea, para que te inscribas y vayas a realizarlo a los diferentes centros donde los están proporcionando. Pero también es importante que también escojamos o sepan escoger el semen del toro para el primer parto, sobre todo es importante. A veces los catálogos no lo saben leer la gente, incluso a veces ni siquiera algunos de los que los venden, las pajillas de semen, y te venden, mira, porque tiene muy buena cantidad de leche, da crías con una aptitud muy lechera, con una concentración de grasa, esto y lo otro, pero no se fijan que el gen del tamaño es muy grande. Es grande. Y se lo metes a la becerra de primer parto. Y viene el momento del nacimiento y empiezas a tener distocias porque es un becerro muy grande. Muy grande, no se ha abierto la cavidad pélvica, por mucho que se abra, no hay canal de parto. Entonces tienes que recurrir a la cesárea o tienes que recurrir a auxiliarla si es que no lastimas a la becerra, o haces una fetotomía si es que ya no puedes sacarlo. Y tú echaste a perder el becerro. El tiempo de gestación, el tiempo reproductivo y productivo de la vaquilla.
Sí, porque la recuperación en el momento que atiendes una distocia y que forzas la salida del producto, ya sea que salga entero o que tengas que usar el fetotomo y salga por partes, la lesión que queda en el aparato reproductor de la madre, pues tarda en recuperarse. Entonces ya le perdiste un tiempo de un animal que va a estar comiendo, vas a requerir gastos veterinarios, medicamentos, etcétera, que te está quitando en lugar de aportar. Ya no le estás invirtiendo para que te dé a corto plazo como lo teníamos planeado. Son esas fugas que hay de repente, como dice uno, cuidas los pesos y se te van los centavos. Porque ahí son gastos que aparentemente es de a poquito. ¿Cuánto te puede comer una vaca? Pues sí, pero si se tardó un mes más, comió 30 días día gratis, échale números. Sí, claro. Saca la calculadora no. y súmale, y si son 5 o 3 o 2 vacas, súmale cuánto dejaste de ganar. Dejaste de ganar, sí, por eso te digo, producir por producir es vanidad. O sea, hay que tener un equilibrio económico y fisiológico para que esto se nos dé bien. Entonces sí es importante que le pongamos atención, invertir en la genética, buena genética, estrategias de reproducción, estrategias de alimentación y de recepción del recién nacido, y obviamente pues la producción de leche, pues que se encarguen los que producen leche. Así es. Y nosotros damos reemplazos, y ustedes denos vacas para tener reemplazos, y nosotros les damos reemplazos para que ustedes tengan leche. Y un punto también importante es las instalaciones. La orientación de las instalaciones, de las becerreras, del corral de parto, si lo tienen por ahí una corraleta para que en esa corraleta para la vaca, es importante también la orientación, las corrientes de aire, etcétera, porque como dijo el doctor en un inicio, están haciendo un animalito que viene de unas condiciones ideales dentro de la incubadora materna, que es el útero. Sí. Y de buenas a primeras le dicen, ya no cabes aquí y salte. Y se da de topes con la realidad. Entonces es temperatura, es humedad, es suelo, etcétera. Todo sí, cambios diferentes. Un cambio de 180 grados en las condiciones de vida. Sí, no, entonces hay que tener ese tipo de atenciones con los recién nacidos. Es el área pediátrica, son bebés, entonces a fin de cuentas hay que tratarlos como tal, ¿no? Igual el encargado de la crianza, pues que sepa que está trabajando con bebés, con niñitos, niñitas, sí. Entonces que las cuide de esa manera, ¿no? Lo más que se pueda. Y fíjate que en muchos establos están metiendo a mujeres a cuidar a las becerras precisamente por ese instinto maternal. Sí. Son más cuidadosas en ver al becerro como el bebé vaca que están cuidando y que tiene cierta comparación con el bebé humano. No, hasta les ponen nombres. Sí, les ponen nombres, se los identifica. O sea, para nosotros es la 3420, no, para ellos es la baby, la chupones, ¿no? La ojitos. Sí. Y bueno, pues tiene su ventaja también, tiene su ventaja y también tiene sus desventajas, pero más bien de la fuerza motriz. De ahí en fuera yo creo que con herramientas adecuadas pueden sacar adelante una buena crianza, tanto hombres como mujeres, pero sí tienen su ventaja. Se aprovecha ese instinto, ¿no? Pero no estará pasando lo mismo con las mujeres como con las vacas, que están perdiendo el instinto maternal. Y ahora el hombre está más maternal. Es que ya pues está. Sí. No, es un decir, no sé. Yo creo que no está pasando eso, pero bueno. Es un tema para tratar con algún psicólogo. Sí, no, ya. O sociólogo. Ya, me metí en lo sembrado. Y que lo arreglen. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ti, doctor. Un tema interesante, esperemos que les sea de utilidad. Y síganos en nuestro canal de YouTube, Latidos del Campo desde Querétaro. En Facebook estamos como Latidos del Campo. Y en WhatsApp también hay un canal que se llama Latidos del Campo. Síganos en cualquiera de sus 3 opciones, dele like y está al pendiente de estos temas tan interesantes. De estos y muchos temas, o sea, pues se habla de todo y la verdad es que muchos temas de en boga, muchos temas de los que se están viviendo. Sí. Obviamente pues tenemos especies para hablar de diferentes temas. Hay especies tanto de los que están en clínica, como los que estamos en campo, como los que están en laboratorios, como los que dan clases, como los que tienen desarrollos de empresas, con los que tienen sus propios laboratorios.
fábricas, o sea, el médico veterinario, el Tiene agrónomo, los que estamos en el gran gremio área de agropecuario, trabajo. hay una gran área para explotar, y la verdad es que estamos ávidos de transmitirles lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestra trayectoria profesional. Y pues muchas gracias, Doc. Gracias a ti, por- de verdad es bien interesante escucharte los comentarios tan prácticos y tan sencillos y en una forma tan amena que se va el tiempo volando. Volando, ¿eh? Sí, no, pues se nos fue rápido, pero bueno, pues saludos a todos, a todo el gremio agropecuario, veterinarios obviamente, y ¡puerta, caporal! ¡Vámonos! ¡Salud! Se me olvidó.